Queridos amigos, venidos en Bonora, qué alegría es siempre ver tantas caricas que nos vienen a visitar aquí a Encuentros de Aljad cada semana y semana. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que estáis aquí para sentir una vez más nuestros Encuentros de Aljad. Voy a partillar con vosotros mi ecrán para contaros que estamos hoy en nuestro programa 198 y cercanamente ya tendremos la fiestica de los 200, ¿eh? Sí, claro que sí. En primero tenemos de pasar otro ajat. Vamos a tener la semana en Vinien, judíos en la Armada Otomana, entre las guerras en el último periodo del Imperio Otomano, 1850-1923. Un sujeto muy interesante. Esto será por la parte de la comunidad de Palm Beach, de la Federación de Palm Beach. El Balabai, como siempre, será Jay Kohenak y su Musafir Metin de Levi, que ya estuvo con nosotros y nos va a contar nuevamente estas investigaciones que él estuvo haciendo. Hay trocamientos de horas que ya pasaron. Espero las horas ahora Aljad están buenicas, de que la semana atrás había unos chicos hierros. Si ves que hay un hierro en los horarios de los reclames, vos rogo de decirme, Ancina, todos pueden estar aquí con nosotros a la hora justa. Claro que vos hago acordar que vamos a tener cercanamente, es por primera vez un coloquio en judo español enteramente. Esto será el coloquio de los Shadarim 19, 20 y 21 de noviembre. Vos encorajo a enregistrarvos en cada día de que las mesas redondas que están aparejadas serán de maravilla con unos convidados, como dice en este reclamo, de Argentina, de España, de Estados Unidos, de Francia, Israel, Canadá, Polonia, Turquía, muchos investigadores y hablantes de la lengua van a partillar con nosotros sus conocimientos en estos 3 días. Claro, como vos dije, vos estoy dando el adelanto. Vamos a tener nuestra fiesta de encuentros de Ajad, con consejos, con música, con filmos, con jugo, con cocina, todo modo de cosas para fiestar este encuentro de Ajad. Ya va a venir 24. Todavía tenemos tiempo, 2 semanicas. Después del coloquio, vos acordás de venir ese Ajad a estar con vosotros y fiestar. Si quieres mirar los filmes de nuestros programas pasados, puedes entrar en youtube.com/Sefarad y vaya a topar ahí todos los encuentros de Aljad que tenemos hechos, mismo el del día de hoy, cuando vamos a escapar, ya estará ahí. Ama también en este canal de YouTube hay otros programas, todos de cultura sefaradí, en castellano, en español, hay cantes. Hay los Unidos por el Ladino que hicimos hace tiempo y hay muchas conferencias sobre sujetos maravillosos en español. Si nos querés dar una ayuda, una colaboración para continuar más y más con los encuentros de Aljad, que son de Valdes, podéis entrar en sefarad.com/encuentros y hacernos llegar vuestra colaboración. Y gracias, claro, a todos que cada semana y cada mes nos dan su colaboración y esto nos da un grande ayuda y también nos encoraja a continuar más y más con nuestros encuentros. Ama, no todo en esta vida son paras. También nos da mucha ayuda si entras en el canal de YouTube y metéis me places y haces comentarios y partillas con otros los filmicos y si vos enregistras en el canal para recibir javeres de filmos nuevos y esto también nos da mucho ayuda para difusar más y más nuestra querida cultura sefaradí. Ahora sí, vamos a ir al programa del día de hoy. La tía Zali y cómo trocó el ladino desde su chiquez en Estambul.
Hoy es el turno de la Hermandad Sefaradí y tenemos como Balabay la grande honor de tener a Sedat Bejar, que ya estuvo con nosotros como Musafir. Esta vez, por la primera vez, será Balabay y le damos la bienvenida. Y su Musafira será justamente la Tant Sali, Zali Meir con nosotros. Venido con bueno, Sedat. Muchas gracias, Liana. Es un grande placer que estás aquí como Balabay esta vez. Y también estoy muy feliz, muy honorado para estar aquí, muy honroso. Es un placer grande este programa que podemos hablar aquí un poco de judío español, de la línea de nuestra lengua. Y ahora yo tengo un honor más grande que mi tante Zali está aquí. Ella es la de las principales en la familia que yo oí para primera vez y entendí y yo sabo mi ladino español es de ella ah, ella está aquí hoy, es un honor más muy grande. En primero quiero decir unas dos cosas, chicas. Uno es la introducción tenía la palabra tía, pero nosotros en Estambul llamamos los tías como tanti y los tíos como onkli. Es un poco diferente, pero es la riqueza de la lengua, me parece, y tomamos de dónde venimos, la geografía que estamos viviendo, y tomo un poco de allá. Y el segundo, yo quiero acordar, hoy es 10 de noviembre. Y es en conmemoración de la Día de Muerte de fundador de República Moderna de Turquía, Mustafa Kemal Atatürk. Y él tenía mucho de hacer para la modernización de la ciudad de Turquía. Y también esto me parece que ayudó mucho a los judíos que vivieron en este país y también la modernización tomó la ciudad de Turquía y elevó después de las guerras del mundo. Un minuto quería tomar para acordar esta conmemoración que es muy importante. Tanzali, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sedat. Buenas Muy, tardes. Buenas muy bien, tardes. muy bien. Bueno, digo buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que estamos hoy en la reunión de Sefaradí Español. Gracias. Me llamo, claro, me llamo Zali Sara Meir. Yo nací en Istambul y nací en los años 1943. 81 años tengo. Así que de mi casa, por el día que nací, empecé a oír el español judío, que es el separatí que decimos. Me engrandecí, me casé, la casa de mi suegra, las parientes, los conocidos, todos éramos sefaradí judíos y era una riqueza grande. Nosotros vivimos en Ortaque, que es un barrio de Bodre de Mar, muy rico, muy bonito. Y éramos una comunidad de 120.000 personas, judíos que vivimos allá. Y era una que, como que te diga, era un mosaico el Istambul. Éramos los griegos, los judíos, los musulmanes, los armenios, todos éramos unos, vivíamos en juntos. Y nunca no había enemigable entre nosotros. Siempre nos honorimos, nos respectimos, que las personas del pasado de aquella época, estoy hablando de los 1900, cuál que te diga, 43 a los 50. Éramos todos muy bien, muy buena, de buena calidad éramos las personas, no pensábamos en ningunos mal. Solo en tiempos pasando, ¿cómo vamos a hablar esa noche del pasado al día de hoy? A bajar, estuvo todo trocándose. Y como a esto, muchas cosas se trocó. Bueno, cuando yo nací era la fin de la Segunda Guerra Mundial, porque la guerra escapó en el 38 y yo nací en el 43.
En la época que nació, metieron un barlik sí que se decía, unos impuestos, solo para los judíos, los armenios y los griegos, los musulmanes no. Eran los impuestos, que es los vergís, tan fuertes que fueron obligados todos de venderse en sus casas, sus boticas, su todo, su todo. Así que cuando yo nací en el 43, mi mamá se echó una semana en cama alta, que decimos en Cariola, y porque venían a visitarme a cama de parida de mi mamá. Y nos traían, a lo que decía mi mamá que me contaba, medio kilo de azúcar. Era una cosa muy grande porque en tiempo de guerra no daban, era todo con certificado que daban el azúcar. O un cuarto de pan. ah, Esto es la familia de mi mamá. Mi gran mamá a la izquierda, mi gran papá a la derecha. Mi mamá es la que está con este collier ancho blanco. Mi oncle Jacques es el hermano más grande de mi mamá. Mi oncle Nissim, no, Nissim es este, mi oncle Israel y mi tante Elisa. Eran 5 hermanos y marido y mujer, una familia de 7 personas. Mi gran papá se tenía ido a la Primera Guerra Mundial. 3 años no vino a casa. Solo mi gran mamá estaba preñada en aquellos tiempos, estaba embarazada. Y cuando vino mi gran papá a casa después de 3 años, mi mamá ya era una chica de 2 años, 2 años y medio. Le dijo al padre, ven querida, ven, te abrazaré, yo soy tu padre. Ella empezó a llorar porque no conocieron hombres en casa, no supieron quién es, lo que sabía era solo el hermano grande que estaba. Bueno, ya que él era un chiquito, una criatura, se pasaban 5 años. Ay, me toca la sufriencia que pasaron esos pobrecitos. Bueno, me empecé a engrandecer y ya vine a una edad de irme a la primera escuela. Donde nosotros en Ortaquio, yo viví en Ortaquio, había escuela judía, mi mamá. Y yo al lado, y mi hermanica es la más pequeña, la más chiquitica que está aquí. Y Eh, Hanzali, es, el chico bebé es mi padre, ¿no? sí, sí, tu padre, Celine. Sí. Y estudié en la primera escuela, era la escuela judía, y teníamos un profesor de hebreo que se llamaba Nessim Behar. Pues Ujú. es conocido, era conocido esta persona. En el 55 terminé la primera escuela judía y después pasé a un colegio francés. Y allá me di, y de ahí se escapó, de allá salí en los 60. Después dijeron, bueno, ya vas a acabar de estudiar, ahora vete a una escuela que también a coser, a brodar, a cocinar, porque te vas a casar, ya te estás acercando, ya era años 15, 16 años. Oh, mi papá, mi padre, mi madre, yo a la derecha, mi hermanica y mi hermanico. De estos todos lo que quedé es solo yo. Todos se fueron, desgraciadamente. Aquí está mi hermana, yo y la hija mía, mi hija, la Terry. Y después que escapé de cosir y de hacer esto todo, me empezaron a proponer novios, porque la chica es mía, cuando ya se decía 18 años, ya se casaba. Todas mis amigas ya empezaron a esposarse, a tener un novio al lado. Y a mí me empezó a venir como un celo, yo de que no tengo al lado de mí un mancebo, un novio. Y la madre, las suegras de esa edad moraban en Cuscunjú. Me dijo, Zali, ven, donde nosotros hay un hijo que se llama Isaac Mir. Míralo, de la ventana pasan los aljades, pasean. Si te gusta, me tocan. Santi, es como una canción de ladino que estás explicando. Por favor, continúa. Bueno, y se dio a ver, se dio anuncio a él. Le dijo, sí, ya vengo. Bueno, a mí si me preguntas ahora, una persona que vino del servicio de la Skerlik Nuevo, ¿qué hecho tiene? ¿Cómo se va a casar? Pensar no hay, la mancebez es otra vida. Nos vimos en la casa de las suegras de esa edad, nos placimos y dimos de acuerdo que nos vamos a esposar y nos vamos a casar.
En el tiempo nuestro, el esposorio era un año de tiempo para conocernos. Y un año después hicimos boda. Solo esto lo estoy deteniendo aquí y va a explicar otras cosas. Eh, Una cosa te quería demandar, Tanseli. Cuando hablabas, cuando tú estabas chico en el casa, ¿estaba solamente en judío español o estaba otras lenguas y cómo estaba como la cultura de entre de casa? claro, el español de aquel tiempo, el sefaradí de aquel tiempo, era un poquitico más, como que te diga, hablábamos y palabras en francés. Si hablas a tener el sefaradí, hay palabras en italiano, palabras en francés, palabras en turco, es un poco mezcla, ¿me entiendes? Sí, En casa hablábamos como quiere que sea, hablábamos en sefaradí. Cuando salíamos a la calle, también era muy aquel que vamos a hablar en turco. En la escuela judía mismo, las lecciones las tomábamos en turco, no era en judío. Solo cuando me iba a la primera escuela, nos íbamos a la Mahaziket Torah en Ortaköy. Tenemos el CAL de Ortaköy. En Ortaköy tenemos, en el total de Estambul, tenemos 21 sinagogas, 21 CAL, 21 CAL y doy en entornos en diciendo, es las ciudades del entorno, en Bursa, en la capital que es Ankara, en los Dardanelos que es en Çanakkale, que el caldo Polo, Tequila, sí. una maravilla, ¿verdad? Se tenía quemado, lo restauraron, se hizo una maravilla. Y en fiestas se van muchos yajides de Estambul, alquilan un autobús y se van allá. Y hasta viene el Belediye de allá, que es el ayuntamiento, en español la palabra. Y lo fiestan todos en juntos y después toman viene por de nuevo atrás a Estambul. En los muebles, los cales de, hablo por Ortaköy solo, porque yo era chiquitica, ¿dónde me va a irme? Eran llenos hasta las huertas de la genturia. No bastaba los cales, había yeshivas que decimos, y aquello todo lleno. Hablaban en la calle en judío, solo los turcos nos decían, Türkçe konuşun, habla en turco, no hables mucho en otra lengua, porque como fuimos venidos de la España en los 1492, bueno, para mí ya pasó muchos siglos. Hoy hace más de 500 años que se habla este sefaradí. Verdaderamente que es un milagro, es una joya, porque ¿qué enseñarse a las escuelas y tomar estudios privados? ¿Cómo podemos hablar tantos años esta lengua, conservarla? Es una cosa muy difícil. Por esto yo digo, esta lengua para nosotros no se debe de perder y de continuarla. Tanti, te quiero demandar una cosa. Cuando estabas chica, en el calle con sus amigas que estabas yendo o en la escuela, con los amigas, amigos, ¿estabas hablando en ladino español allá o estabas hablando turco? Y en segunda Depende, parte, sí. depende del lugar donde estabas. Si estabas con amigas turcas, hablabas en turco. Si estabas con judías, hablabas con judías. De este modo, porque saber dos lenguas es hermoso, ¿sabes? Puedes cambiar, puedes engañar y a las personas Sí, sí. mismo. Yo acuerdo que cuando querían como tener un secreto, mi padre y madre hablaban en español, pero después yo sabía bastante ladino para entender y no podían. Y las familias también hablaban un poco francés también, ¿no? Para como escapar de las criaturas. Absolutamente. En la casa de mis suegras hablaban mucho en francés porque mi suegra tenía estudiado en París y Oh, cuando vino, bueno, la mujer lo que se empezó allá, lo trucho a su casa. Y me decían a mis Ali, cuando parites, empezar a decir a los chicos tuyos un poquitico, unas cuantas palabras en francés. Tomé a besarles, me empezaron a reírse. Ya se empezaron en turco, ya se empezaron en el español, que el francés le manca. sí, Bueno, sí. y yo no les hablé más, ama. El español que hablamos, el separadí que hablamos, hay muchas palabras en francés. Los que no sabemos, las metemos en turco aquellas palabras. Por esto digo yo, hay un poco de mezcla en la idioma sefaradí en Turquía. En otros países no sé cómo pasa. Yo estoy hablando por Turquía. Íbamos a la Marrakech, a la Mahaziket Torah.
tomábamos allá lecciones, venían mademoiselles de Culedibi, que decimos, del Cal de Neve Shalom, que es un lugar muy conocido, muy popular. Y nos empezaban un poco la ley a meldar el gramer de la ley. Cánticas, en Purim, en Pesach nos daban regalitos para que nos gustemos, que vayamos por una vez allá. Y este modo lo pasamos, fin a que me hice grande. Y después empezamos a esposar, como dijimos, me esposé. Mi marido le tenía dicho a la madre, mamá, media hora me va a estar y va a venir, no te preocupes. El hombre vino a las 8 o a las 12 de la noche. Pobrecita de mi suegra que se iba a morirse del espanto, el hijo que la afitó. Solo, como estamos hablando los cambios de aquella época a hoy, no había teléfono, no había nada. Y bueno, y mi suegro no quiso venir a hacer cuál está pasando, le dio vergüenza. Y cuando vino, mi marido estaba con una cara de risa. Ah, le dijo a la madre, te gustó mucho, parece. Y de este modo vinieron, se hizo cortes, porque aquel tiempo no había flirtar mucho, era todo, había, mira, había casamenteros, que más no existe este modo, yo sé muchas cosas de mi chiquez que vive. Esos casamenteros caminaban con un chadir en la mano, con un paraguas, y venían, por ejemplo, a mi casa, le decía a mi mamá, tú tienes una chica para esposar, mira que hay un buen chico, ¿quieres que se vea? Y tomaba el hombre una comisión, tomaba unas paras porque hacía casamientos. Este modo, hacían los casamientos. Bueno, me esposé, hicimos nochada, vinieron con rosas, con chocolates, luces, fiestas, se metió mesa. Y nos esposimos, nos metimos anillos. Un año después nos vamos a casar. Empieza por de nuevo, esta vez a jugar a coser. Como estamos diciendo de los cambios, hoy te vas al shopping, te mercas lo que quieres todo pronto, vienes a casa, solo das las paras, ya está todo pronto. Aquel tiempo era todo coser en casa, venía cosenderas, cosían fustanes, paltos, fustas, pantalones no había en aquellos tiempos. No, y las pobrecitas de las cosenderas, verdaderamente que se cansaban mucho porque una semana de coser a Shoah. Al final ya nos gustaba y muchas veces que la manga está más abajo, que la aldiquera está muy arriba, estamos de cosas ya pasaban, desgustos ya pasaban. Y bueno, va a venir que nos vamos a casar semana de boda, a parar a jugar. ¿Cuántos conocen esta palabra? No sé. ¿Tú sabes de edad a pagar a jugar cuál es? No, no, y quería demandar los de estas tradiciones que tenemos específicamente de Istambul, de Turquía, para, en A el... parar a jugar quiere decir después que ya nos salió el alma, ya se cosió, y ya se lavó todos los sábanas, manteles, cabezales, todo se planchaba. Se metía cuadras en casa, se encolgaba. ¿Cómo hacer en el mercado bazar? Se encolgaba todo, pinuares, fostanes, paltos, ropas interior arriba de la mesa. Y los que venían, ya oía que decían, ah, mira, eso está muy hermoso. Otros decían, está poco, ya podía ser un poco más. Cada uno hablaba a su manera. Estamos de cosas había y se metía a mesa. Bueno, aquel tiempo había limonatas, churupes, estamos de cosas, bizcochos, gatos, se comía. Y ya vino semana de boda. La semana de boda es un lío grande, es un problema aparte. El coiffeur, las esperas, cuando viene, cuando no viene, empiezas a llorar. Yo lloré mucho, porque, verdaderamente, porque perdió la casa, el coiffeur que vino a casa, su otra casa, y aquellos le dijeron, ven, hacemos los cabellos nuestros. Yo dije, yo no me voy a irme como sin hacer cabellos, donde me estoy yendo. Y ya vino, a la fin ya vino corriendo, corriendo. Nos peñó a todos, nos vestimos. Había en Cuscunyuc un señor, donde está su alma, que da reposo en Ganeden, Nissim Albala, un señor muy popular en aquel judía, en la comunidad judía. Y dijo, Salí, yo te voy a llevar de boda al Cal. Muy bien. Nos casimos en el Cal de Cuscunyuc. ¿De abajo o de arriba?
que mande no, da abajo. De abajo grande, sí. Abajo, el de arriba es chiquitico para boda de Chico para abajo. bodas, sí. Sí, mi marido, entendí, se fue, limpió las lámparas, dijo que estaban las lámparas sucias, las almenas, fue las... Ay, Y a las 3 la hora pasamos con barco de la parte de Europa a la parte asiática, porque antes no había el puente que decimos, el Atatürk, era pasar todo con barco. Nos dieron permisión que pasemos adelante porque son novia. Y ya pasamos, nos fuimos al carro. Mi mamá me encomendó, mira que no te rías, que es vergüenza, seria te vas a estar. Yo me estuve tan seria que dijeron todos, Esther me tomó una almuera tan seria. no es día de buena fiesta, ¿de Porque qué no sería estás riendo? se está casando, sino que entendiste, es una cara, porque mi mamá me encomendó este modo. Otra cosa no puede ser. Nos casimos a la noche en un hotel, a mano como ahora que es con mucha gente y con no sé cuándo. La parienta es la familia. Las suegras de mi prima, las suegras de no sé cuál. Estamos unas 50 personas. Dimos una cena que anoche, un diner, diré, y empezamos una vida nueva. Allá va a meter un punto y vamos a pasar a otras cosas. Sí, sí. Un pregunta que quiere de vatandaş Türkçe konuş que había un ley que enforzaba que los todos hablan en turco. ¿Tú acuerdas como si este cambió el cultura y cómo hablabas en público en español para que no se oyen los gente, etcétera? Mira, tenía razón, porque tenemos una costumbre, una maña, diré, que los judíos tenemos maña que hablamos con voz alta, como los españoles, y los españoles no hablan, van gritando, porque todos me demandaban cuando laboraba, hablan, ¿de qué están gritando? ¿Peleándose están? No, están hablando. Y nosotros ya tuvimos esta maña, es ahora que se cambió, todos hemos hablado del pasado al día de hoy. Hablaban con voz alta en la calle. Y por esto ellos sin vamos, decían Türkçe konuş, Sí. hablan turco. Y los muchos no sabían hablar derecho en turco y por esto hablaban mucho en español. Y mi Eh, gran mamá también no oí que hablaba en turco nunca tiempo, no oí nada de ella. Y también en este tiempo en Turquía había, como dijiste, los armenios, los griegos, los judíos y muchos Carmen, que no hablaban turcos, o menos estaba un poco difícil por los turcos. mira, Estaban pensando, ¿cuándo estaban hablando estos gentes? los armenios siempre hablaron en turco, Mm, siempre. Además se nota cuando hablan que son armenios, la forma que hablan, el acento que tienen. sí, Y los griegos lo mismo. Te va a decirte, en Cuscunjú, cuando vivía mi marido allá en porque él es nacido y engrandecido en Cuscunjú, tenían amigos, los amigos eran griegos y chicos chiquiticos. sí. El uno hablaba griego, el otro hablaba en español. El griego se empezó a hablar en español perfecto. Perfecto. Y los de aquí, los judíos empezaron a hablar en griego. A mi padre les parecía que era un griego, no se creían que era judío. Este cara de hermoso hablaba en griego. Wow, Y los secretos en mi casa, tú estás diciendo que hablaban en español. En mi casa eran griego. qué bueno. De unas cuantas palabras. Topedicle y es que estoy llorando. Pedirle. Topedicle y es que lloraba, que me quería irme yo con ellos. Se van a ir a una visita, vamos a quedar en casa con mis hermanicos. Yo me quería irme con ellos. Le decía a mi madre, estoy orando, te pedí creíme y quedábamos en casa, este baile. Qué bueno, qué bueno. Ahora estamos como en un viaje que naciste y después tu chiques y mansevéis y ahora casaste. Y por favor, si puedes decir cómo estaba en Casa Nuevo cuando viniste allá y los vecinos y su experiencia de este. Ahora mira, nunca no nos fuimos los judíos a la casa de los turcos, nunca. Ni ellos vinieron ante nosotros, porque nosotros no nos fuimos, ni ellos no venían. Y no supieron la vida privada nuestra cómo era, porque después nos lo decían. Nosotros nunca nos supimos vosotros cómo de vida tenéis, porque nos veíamos en la puerta, nos saludábamos, nos demandábamos cómo estamos, cómo no estamos, y ese carar más no.
Y si éramos, nos felicitábamos de los unos a los otros, ama como hoy, que hay una amigable tan grande con la comunidad turca, están con nosotros en juntos, saben las fiestas, las horas, están abiertos de nosotros metidos, ama. Yo creo que esto lo culpamos nosotros, porque si no das este cara de cara. Sí. Bueno, aquel tiempo éramos muy amigos, muy conocidos, muy todo era muy bueno. Sí. Eh, ¿Estás eh, casado? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Qué mandé? ¿Dónde vives después de casar? ¿Dónde ¿Dónde estabas viví? casado ahora? ¿Dónde vives? Casa de mi padre, la entrada, me la restauraron y vivimos allá 8 años. Solo mi marido en primero laboraba en Eminönü, que es un lugar de comercio. Después pasó a Kurtuluş en una fábrica de judíos que es el de Fredo, el Blendax. Es una firma alemana que lo conoce mucha gente. Y fuimos obligados de vivir y nosotros en Kurtuluş. Nos fuimos a vivir a Kurtuluş. Allá en aquella casa tuve calefacción por primera vez. Por primera vez, claro, porque en Ortaque, hasta aquel día, en las casas de nuestros padres, los que tenían una mejor situación tenían estufas, sobas. Sobre. Y los que eran más de segunda, que no, calidad es como que te diga, de más pobrecitos, tenían hogares con lumbre, hacían la lumbre afuera y lo traen a la camareta. Mi hermana, ¿cuántas veces tiene desmayado del carbón dióxido porque le venía fuerte? Este modo era la vida, o no, este modo era la vida. ¿El primer calefacción qué año estaba? El año que nació Terry, ya era 1970, 70. Wow. 70, los años 70. Y bueno, y mi marido empezó a laborar ahí en la fábrica de Fredo, se hizo el director de la fábrica, hasta que se hizo Jazino. Después que se hizo Jazino, sufrimos con los riñones de él. Estuvimos en Israel, se operó allá. Y no le rehuyó porque yo no le pude darle. Teníamos aquel, ¿cómo que te diga? La misma sangre no teníamos. Yo soy A positivo, él era cero. Me dijo, el médico era un ruso. Me dijo, señora, perdóname que no puede ser. Y el padre de 78 años se echó a la operación y le dio un riñón. Solo en 8 meses el cuerpo no se lo aceptó y así nada, lo perdimos a mi marido en los años 1985. Eh, Yo acuerdo a Oncle Isaac un poco, pero muy profundo, que estaba un hombre como muy honorado, muy como callado, muy como cumplido. Estaba un completa Era hombre. lordo, verdaderamente que era lordo. Lo bueno no dura mucho, nos decimos es esto, Sí. de 48, 49 años se murió. ¿Y Eh, tu Antes de este, ¿cuándo cambió en su vida después de casar? Con la vida en el casa nueva ahora y ¿cuándo estabas haciendo en este tiempo? No, yo, fina que se murió mi marido, siempre fui mujer de casa. Mi Sí. familia, mis hijos, este modo pasé la vida, se engrandecieron. Después se murió mi suegra, vino mi suegro al lado de mí. Estuvimos 5 personas, vivíamos aquel tiempo en Etiler. Después, cuando murió mi marido, teníamos una casa de en verano en Boston. Empezamos a vivir allá para darla una casa, alquilarla y empezar a tomar un revenido. Por el CUSUR no había otro remedio, no laboraba y me decidí que me va a ir al hecho. Esa familia que era en mi lado. Mi hijo estaba estudiando en Ankara, en Ortadoğu, y la Terry y la hija estaban en Estambul, en la universidad, todos los dos de universidad. Dice, ¿cuál lo puedo hacer yo? ¿Cuál lo puedo hacer yo? Mi hija, como estaba en la universidad, le decía a los amigos, un año no me dormí porque yo, ¿cómo va a salvar la vida? ¿Cómo va a ser? Le dijo uno de los amigos, ETC, el turismo que hay, el ticket de turismo. Le dijo, dile a tu mamá que venga aquí. Yo quiero hablar con ella porque vosotros sois judíos, habláis en español, ¿no?
Sí, le dijimos. Y bueno, me vestí y me fui. Hablamos, me dijo, un tour va a ser yo contigo para mostrarte dónde está la Santa Sofía, el uno y el otro. Y después tú vas a estudiar, te va a dar los grupos, vas a empezar tú a laborar. La primera paras que gané, la primera moneda que gané, qué gloria, ainda tengo guardada en el portmonee, 1.000 liras. Mi primera ganancia de mi vida. Qué bueno. Y después de Estambul me vino difícil porque con el tráfico que hay allá, ir y venir la noche a casa me estaba tomando mucho tiempo. Me hice guía de Anatolia. De allá me fui y al extranjero, me hice nacional y internacional. Y bueno, tuve dos elevos que los estudié yo. Escribí un libro de francés en español. Este carácter de cosas buenas pude hacer. Y ahora ya me jubilé porque más ya no estoy pudiendo. Mi hija estuvo laborando hasta la que, díceme, final tiempo de la corona, Sí. 36 años. A los 25 años le dieron un tableau d'honneur, Wow. Qué que bueno. estudió, claro, 25 años. Y de este modo empezamos a parvenir una vida nueva. Gracias a Dios, estamos buenos. Y Eh, este trabajo con con los turistas son específicamente, ¿no? De turistas de esos cristianos y todos los lugares que tenemos en Turquía es como el profundo origen del cristiano. Al cual no nos íbamos porque ellos no ni que querían ni que demandaban, era todas las iglesias, los monumentos que tenemos del pasado, ya sabes, la Santa Sofía, la Mosquée Bleu, el hipódromo, Palacios, de mucho. los palacios de Dolmabahce, del Palacio. tiempo de los sultanes. Eso es otra vida y se puede explicar otra noche. Sí, 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 no problema. ¿Os puedes decir un poco de la vida de familia, específicamente de las fiestas que había, unas cosas de bodas como bar mitzvahs, cómo tienen? Claro, eh, claro, ya. claro que sí, claro que sí. Antes que todo, cuando se decía Pesach, Rosh Hashanah o noches de Shabbades, teníamos usanzas de comer la familia todos en juntos. Nos reuníamos y decíamos, mira, para que no se canse la balabaya, cada uno que dice una cosa que traiga. Así se hace la mesa rica y no nos cansamos todos mucho. Y verdaderamente que hacíamos de este modo y nos recogíamos las noches Shabbades y noches de fiesta, absolutamente. Y después de esto todo, ahora se cambió más, este modo de cosas no hay, porque en Israel, por ejemplo, las familias son muy grandes. Sí. Mi hermana son 10 hermanos, son de los Marruecos. Cuando esos 10 hermanos se casaron, cada uno tuvieron 5 o 6 hijos. Ya no hubo más tiempo los hermanos de estar más en un lugar, porque cada uno, el padre y la madre, recogió a su familia, a sus hijos, porque ya le decía yo a mi hermana, ya pa, si vos dos queréis una noche de fiesta, estar todos juntos, que le calculéis una sala, un salón, vascara, ya ni otra forma no se hace. Y de este modo nos reuníamos, nos recogíamos las bar mitzvahs, como se hacía, bar mitzvahs muy hermosas en el CAR. Yo en primero se hacía día de Sefer, se me daba a los chicos. Y al Shabbat se fiestaba la bar mitzvah, los llamaban a la teba, les metían el taleb, el gran papá abría el Hadakodesh. Y a las noches, da por el poder del padre y la madre, que en lo fiestaban en casa, que en fiestaban en los hoteles, en los restaurantes. De este modo, da por el poder que tiene el padre y la madre, se fiestaba las bar mitzvahs. Bar mitzvahs no había en el tiempo nuestro, por modo que a las chicas no. Hoy sí, hoy las visten de novia a todos. Una chica que entra en 12 años, las visten a todas de novia, las recogen muchas en un lugar en el cual les dan estudios y así que se fiesta eso todos en juntos, hacen una reunión y lo fiestan. Hoy, en el pasado no teníamos de este modo una cosa. Y una memoria que yo tengo de las fiestas, especialmente de Pesach, que en un lugar En un lugar. recogimos todos, como 40 personas, y
acuerdo que tomamos los sí, los isquiamnes, los isquiamnes tomamos del vecinos y los cuantos de Claro, huevos que teníamos, hombre, no puedo olvidar. 40 personas. ¿Dónde tienes este carácter de sillas, Decías y todo, sí. esa cantidad de mesas? Tomabas ayuda de las vecinas, les tomabas sillas, les tomabas lo que es. Y este modo se hacía, hoy ya no están haciendo más, ningunos no quieren penar en sus casas. Hoy mismo un café, decíamos, iremos a una cafetería, tomaremos allá el café y bueno, vamos afuera, no se queden en Sí, casa. sí, sí. Y una otra cosa es, no estamos viviendo como cerca, las ciudades están más grandes y tenemos mucho de distancia. So es más difícil para como recoger a un lugar por los Shabbat, por fiestas, y es un poco más difícil. Porque Ah, mira, los hijos cuando se engrandecen y se casan, cada uno se va por un lado. sí, Tú, por ejemplo, tú cuidas en América. ¿A sí, dónde sí, va a ir tu sí, mamá a buscarte que vengas noche de Pesaj? sí. Yo Pero, mismo está en Israel. O la otra, no sé qué, está en Alemania, la hija de Edith. Así que cuando se hacen grandes son como pájaros, la familia, empiezan a volar cada uno a una parte. sí, sí. Cuando yo estaba chico, no acuerdo un tiempo que estábamos sola en el casa como como Motzei Shabbat, como para después del cada tiempo había un gente en casa o íbamos a visitar a mis tantis o en un lugar, estaba cada tiempo los chayes y cafés que estábamos bebiendo y los chicos estaban corriendo. Es el memoria y ahora yo pienso Visitar, visitar, muy feliz visitar, con esto. visitar. Telefonábamos, decíamos, ¿qué estás haciendo? Deben tomaremos un chai, ven, tomaremos un café. Y veníamos, ya teníamos usanza de aparellarnos de antes, los bizcochos, las borequitas, este modo de cosas. Hablábamos, pasaba el tiempo, 2, 3 horas, y después cada uno a su casa se iba. La Qué vida de bueno, Turquía era esta manera. qué bueno. Y unos dos cosas que me interesa que teníamos en los cales, en el Keilot, ah, que había un poco de pasajes en ladino español. Ahora no hacen mucho, pero como me daban Berich Sheme en español. Bendito tu nombre del patrón del mundo, bendito tu corona y tu lugar. Estaba un paragrafía después o antes después de hebreo, me acuerdo, Monsieur me Albert, daban, aquel sí, Monsieur pobre, Albert Bejar en Cuscunjuk, me daba cada tiempo y tenía una oración muy impresionante. muy fuerte, Muy sí, impresionante, muy muy impresionante. Y era impresionante. al final, cuando íbamos a hacer el Hadakodesh, Sí, me daba sí, esto, sí, sí, sí. era muy impresionante, Sí. verdaderamente. Y si me acuerdo, justo medíamos la moda en el Motzei Shabbat, que es las instrucciones de creer de Maimónides que medíamos en judío español también, que acuerdo. Qué bueno, qué bueno. Te quería demandar un pasico, judíos sefaradíes y comida es como, muy importante para nosotros. Absolutamente. Y teníamos unos, específicamente para Estambul que teníamos que tú sabías y, sus favoritos, etcétera, para comer. Un momento, espera. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué quieres? La cocina judía, cocina separadí, ¿cómo es? Sí. Ciertas comidas, solo vos lo va a explicar, vos va a dar hambre. ¿Entiende? Vos va a dar hambre. Para nosotros que ya son horas de tarde, nos va a dar hambre. Usanza de la España, los judíos, antes que todo, pescado. Pescado. Pescado con huevo y limón. Pescado a la shaca que decimos es lo mismo. Quiere decir el pescado con mayonesa hecho. Teníamos, un momento, me voy a meter gafas porque si no, no estoy Sí, bien. un cosa me acuerdo que mi grandmamá o mi tantis cuando estaban caminando en el calle, miraban a un arbolé y empezaban a arrancar los eriques para el pescado. Ah, Y sí, y si Abra tiene milas. abra milás,
estaban Solo hablando de la los palabra anciana que mi gran mamá lo decía, se dice ciruelas. ciruelas, sí, Ciruelas, sí. Después hay con jaya. gaya con abramila, que es con ciruelas. De gaya es un pescado negro de color, pero es muy ligero, muy blando una cosa. Y es muy caro, ¿eh? Es muy caro. Pues ahora los pescadores turcos empezaron, lo venden muy caro. Das comanda del jueves, le dices, mira, que me apareces 1 kilo, que me apareces medio kilo. Y así que cuando pasas ya te lo da el paquete en la mano. Y en casa hacíamos estas ciruelas que estoy diciendo, las abramilas, las cocíamos y las conservábamos porque abramilas es una temporada, siempre no existe. Hacíamos de este modo en cabanoses y cuando venía este pescado tomábamos de ahí 1 o 2 cucharas y hacíamos el pescado y un poco de limón encima para que se haga más agrio. Garato, mi hija ha dicho, garato, ¿te gusta sedar, garato? Oh, Ya. Solamente necesita comer con un bocal de raqui al lado. Eh, No, no puedes comer garato sin raqui, no, no, no creo. Bueno, y aparte cebolla colorada, cebolla roja. también, también, sí. La acompaña, si no, garato no parece nada. Agristada. ¿Qué es garato? Agristada. Agristada es de salchicha, hechas unas albóndigas pequeñas, cocidas al agua y el agua después caliente, echas limón, la aceite un poco más, sal, Huevo. No, no, huevo y lo mezclas, se hace esto como una mayonesa y echas las kofticas al viento. Es una comida hermosa. es lo bueno mío. Rulicos de berenjena y eso es una comida hermosa. Calabacicas llenas, almodrote de calabaza y de espinaca que decimos pinacucho. La palabra verdadera en español es puero, para que entiendan y los que están escuchándonos esta noche. Almodrote de calabaza, dice, fritadas, en Pesaj se hace. Habicas con espinaca, hoy sí estoy yo, habicas con espinaca. Una comida verdaderamente muy judía. Comemos en Rosh Hashanah, ¿no? Sí, no, noche Shabbat es para que queréis dar poco, para que no, y entre semanas hace todo. Borequitas de muez en Tu Bishvat, borequitas de patata y borequitas de berenjena en verano con carpuz, Shabbat de mañana y huevos jaminados. Es un espectáculo. Sí. Y yo acodro el sharope blanco que había, ahora no Espérate, hay, ¿no? en Pesaj hacemos tish pishti. Es Sí. una prima mía, se llama Ida, lo hace muy hermoso. Verdaderamente, en Rosh Hashanah hacemos dulce de manzana. Gato de pesa con nueces. Bizcochicos de aquí, ya sabes, solo es en semana de dolio que los usamos más mucho. Y metemos en la mesa almendras y pasas pretas. Esto explica el nacimiento de una persona hasta su muerte. La almendra es las primeras en primavera que abre rosas y las pasas pretas es como es oscuro, es fin de la temporada de en verano, es la muerte de la persona. Esto explica esto, por esto metemos almendras y pasas pretas. Qué Eso bueno, todo para los judíos de Estambul, para los sefaradís, son unas comidas verdaderamente maravillosas. qué bueno. Ahora todos están abiertos. Es Ahora que tiempo estoy de comiendo, comer también para vosotros. créete que Ah, esta semana hice jarato y habías con mira, por la vez que digo jarato, mi hija dice detrás, oh, qué bueno. Afieto Sud, buen provecho. Qué bueno. Gracias. ¿Qué es garato? ¿Qué es garato? Un pescado bastante grande, como la merluza de los españoles. Se corta esto en rebanadas más gordas, 2 dedos, 3 dedos de gordura, eso lo hace el pescador. Y lo traes a casa, lo limpias, lo lavas muy bien, que no le quede sangre. Y después lo metes en sal, le metes por debajo y por arriba sal. Y lo metes a la frigider. Eso después de 15 días, da pre la gordura del pescado que está.
lo quitas, lo lavas, lo cortas con cuchillo, le metes una cebolla colorada al lado y un vaso de aquí y buen provecho. Qué bueno, Bueno, qué si bueno. gustas, vos diré unos cuantos proverbios en español. Sí, por favor. Mm. Echar y no dormir es una cosa desgracia. Hacer y no agradecer. Esperar y no venir. Estar solico es más de estar, es mejor de estar más acompañado, más acompañado. No hecho de un punto, daño de un mundo. Haces una cosa tan pequeña y después, si lo puedes arreglar, y es dichoso se dice esto. Tratan de te querer y no han de taronjan. Realmente que todos estos proverbios, las explicaciones son muy justas. ¿Qué es esto? Cuchillo que no corta, amigo que no apresta. Si se pierde, no pasa nada. Y así termino esta noche la reunión. Si os gustó, no lo sé, pero yo miré de explicaros lo que más pude. Muchas gracias a todos vosotros porque me oísteis y porque participé a esta reunión yo esta noche. Solo las canciones que vamos a oír. Ah, Sedat, mira, tú sos Sí, en sí, un aniversario que tuviste de un año y yo sí, soy yo, mira, de mira más se ves cómo era y mira cómo estoy ahora. sí. ¿Ya? Estás muy bueno ahora, Tanzali, y muchas gracias para decir tus palabras. Hay unos de comentarios aquí en el Zoom que dijeran que las personas aquí que están oyendo tu ladino, tu español, que tiene el accente de Estambul, sos como de Estambulí, y es maravilla. Y quería mostrar, este es mi favorita fotografía que tenemos en juntos con ti. Y miro esta fotografía, es de nostalgia, es de cómo acordó a ti el primer tiempo Eso, mira, carica de risa que y estás, mira. después vine acá. Y también topé una foto de Isaac Meir, que es tu marido, un hombre muy joven, Muy muy como se debe un bueno. hombre. Sí, Ah, y tu sí, padre murió de 48 años y sí. la tan Zelda murió de 51 años en un ataque de corazón. Malorosamente que perdimos mucha gente de la familia. Sí, tenemos a Así. tú Eso ahora con es. vosotros, sos la reina de familia, Muchas gracias. y muchas gracias para explicar a nosotros tu historia personal también, dijiste el color del judío español y también la cultura de judíos que había en Estambul en este tiempo. Si hay unos dos de Mira mi papá. preguntas, podemos tomar. Ah, Sí, claro que podemos. En primero quiero decir que estoy vos ringracio muy mucho de que un poco Sally me trujo a mi familia que ya no está aquí. Y me estoy un poco emocionada de sentir a Sally contar estas cosas que son de mi chiquez también. Y te Hermoso. agradezco muy mucho de este encuentro tan hermoso y tan Claro. de tantos recuerdos y te veía a ti también un poco emocionada y me caían las lágrimas todo el tiempo, amando de tristeza, de alegría, de sentir que todavía tenemos este carácter de persona como tú Sí. que nos puede hablar y contar estas cosas tan hermosas. ¡Ah, aquí está Eva! Merci, merci Eva por el ayudo, a Muchas Sedad gracias. por De nada, traernos este tesoro de nada, que de tenéis nada. en la familia. Ya estoy envidiosa de vos dos. Yo también quiero que seas mi tía Sally, mi tante Sally. Muchas gracias. Muchas Qué gracias. bueno. Muchas Gracias, Diana. Tenemos Tenemos muchos mensajes. Si puedes, se da así nos veremos de quedar de partillar. Tenemos mensajes muy hermosos. Ítalo,
Perdón, Jay Kogenak, que nos dice Merhaba, buenos días, Sedat, te Buenos días, saluda. buenas Jay tardes. Kogenak, ¿conoces? Sí. Carlos Yebra López, que nos dice de mañana buena y clara desde Los Ángeles, más al alto, a nuestros caros amigos, Sedat y Sally. Gracias. Muchas Ítalo, que Felizardo de Brasil, que nos dice saludes a todos. Alegra Guerón, que nos dice buenas tardes a todos de Estambul, como de hermosa cantica, seguro. Todos gozimos de esta cantica, merci, Alegra. Brian Kishen, que es el organizador del coloquio que vamos a tener para partillar con vosotros un lugar donde registrarvos, nos escribe en el chat un adreso. Él es el que está organizando el coloquio, Ancina que he venido en honor a este coloquio. Bueno, Y solo una cosa quiero decir. Estas sí, dos canciones que tenemos en el empecillo y al final que vamos a oír son cantadas por el señor İzzet Bana. Es una persona sí, valutosa de Istambul con la compañera que se llama señora Karen Karen Gershon. Shalom, sí. Karen sí, Gershon, son buenos amigos nuestros y los ¿eh? tenemos Muy siempre en alto con sus canticas y con sus, lo que verdaderamente nos empiezan de siempre la las cultura. Merci, canciones de merci, sí, es Paradis. de los pájaros sefaradís, ¿no? Muy Sí, al bien. empecillo metimos cuál era el cante, a la fin vamos a meter también. ¿Qué más tenemos? Bully Hassan que nos dice, Shalom amigos, en mi chiquez llamábamos tío, tía también a los amigos de nuestros padres. Y en mi casa también se hacía de este modo, ¿no? No sabíamos cuál era, cuando éramos chiquiticos, no sabíamos cuáles eran tant de sangre o onkel de sangre y cuál era vecino, Sí, amigo, era todo una grande familia entera con los vecinos y los amigos y la familia de sangre, sí. Y a mí también me acontecía esto. Miriam Sherman, que nos dice buenos días y buena semana a todos, Javeres buenos que tengamos. Amén. Gracias por otro maravilloso encuentro y que tengamos muchos más y más. Merci, Amén, Miriam. amén. Amén, amén. Adrián A Toyo ver, Quintero, de Colombia, que nos dice Shalom, hermanas y hermanos, venidos con bien. Un día de Ajad Rezio que tengamos. Daisy Braverman, que nos dice también a los Domne, los judíos convertidos al Islam, siglos antes los metieron el Varlig Vergizi. Sí, el impuesto, este tan negro que hizo tanto mal. Em, lógicamente. Jay Cohen, que dice, yo lo conocía a Nissim Behar, se murió en Israel en 1990. Dice, Rachel Amado Bonet que dice, Sedad parece entero a su tío. Es verdad, es verdad. Sí, ahora que vimos la fotografía, es verdad. Dice Ítalo Felizardo, el acento de la Madame Sally me hizo acordar al de la Madame Forti Barocas. Muy hermoso acento, Jalis Estamboli. qué bueno. Ah, ¿qué más tenemos por aquí? Muchas cosas hermosas, ¿no? Nissim Eh, Albala de Kuskundjuk, Rashad Bortnik escribió, es como el primero memoria que tengo. Mi padre estaba gabay en la Kehila de Kuskundjuk y estaba en el Takum, en el team de Nissim Albala. Él estaba el presidente del Kehila y los gabayes estaban muy fuertes, tomaban a todos a Kehila, a las Shabbat, a las fiestas y tenían una atmósfera ya muy, muy, muy bueno, muy caliente, estaba muy hermoso esta sinagoga que teníamos. estás en mute, Sally. A ver, te daré permisión de quitar el mute. Y mi familia también era de Cuscuyuc, del Calde Abajo, y esto me trajo muchos recuerdos también. Si quieres quitar el mute, te damos la permisión, Sally.
que te metiste el miedo. Ah, dice Miriam Sherman, qué hermosura sentirte tan Tali. Estamos todos, ahora sos la tía de todos. Ya no solo tienes edad, ahora nos tienes ya todos. Qué bueno. Jay Kojenaki dice, mi padre y mi madre se casaron en el Cal Sulfaris, después se hizo la Museo Judío y después se cerró y la Museo ahora está al lado del Cal Neve Shalom. Un recuerdo que nos da Jake. Y dice Alegra, afiló ahora los armenís y los griegos hablan en sus lenguas. Sí, En sus casas, afuera no. es justo. Afuera todos en turco, ¿no? Sí, Sí. Silvia Aljadev dice shalom a todos, muy hermoso encuentro, muy simpática, es un placer de estar aquí y oír nuestra lengua. Me acuerdo mucho de mis parientes, merci mucho. Silvia Aljadev está en Ashdod, en Israel. Daisy Braverman demanda, hoy en día hay judíos en Artacoy, yo me engrandecí en Taksim, ma ahora no hay judíos. Muy pocos. De lo que éramos a lo que estamos ahora, muy poquitos, muy poquitos. Y todo el tiempo que está pasando, valorosamente que se están amenguando, porque se están yendo a vivir a otros países, están cambiando de ciudades, que una de ellas somos nosotros. Este modo, se están haciendo, antes éramos muchísimos, muchas calles se están cerrando porque los yajides están muy pocos. sí. Así. Así. Ahora tenemos este mundo en línea y tenemos una nueva comunidad. Somos vecinos ahora unos de otros en este puntico, cada uno a su hora, en su casa, en su lugar. Tenemos un nuevo vecindado. René Martín dice, qué vida tan interesante, Sally. Mi familia era de Cuscunyuk. ¿Te acuerdas del profesor Eli Natán, mi gran papá, el de ella, ¿no? Que era el director de la escuela Allianz. Moraba en Yenigun Sokak y mi mamá se iba a la Mahazake Torah y nos cantaba el Noralila. Muchos saludos del país de Gales. Gracias. Igualmente, y nos saludamos a todos. Bully Hassan que dice, el garato ahora lo hacemos con dorado, un pescado de Argentina. Bueno, todos nos adaptamos, ama continuamos a hacer un poco. A Y mí me placía ponemos mucho mucho. yo hago mucho esfuerzo aquí con la familia de mantener las comidas en las fiestas y me dio mucho placer que todo mucho que nombrates para Rosh Hashanah y para Pesach, yo hago en la casa para que gusten los hijos y los y nietos de que no, de que se acuerden cuando yo no esté que esto se comía en casa de la nona. No se va a perder todo. A lo menos Claro. los grandes, si hacemos unas cosas que digan, mi gran mamá hacía esto, como estoy diciendo yo. Este, Esto mismo. Jay Cogenac que dice, nosotros decíamos yurguelos por habas. Se hizo mute de nuevo. Aquí. Bueno, y Miriam dice, ya tenías razón, nos dio hambre. Algunos que están para cenar y otros como nosotros que estamos para la comida de midi, ahora ya todos queremos comer, tenemos hambre. Dice Daisy Braverman, en nuestro tiempo no había mayonesa pronta, mi mamá lo hacía en casa y era famosa por el pescado con mayonesa decorado. Y Miriam dice, en mi chiquez sí había, mas la que mi mamá hacía era 1000 veces mejor. Claro, lo he hecho en casa. Todos, mostrujites a todos, muchos recuerdos de las madres y de las nonas. Ítalo Felizardo, que dice, del Brasil, nos dice, hace 5 puntos que yo comí y ya me vino una hambre de león. Qué mal me quiere. Ja, ja, se ríe. Jake nos dice, garato es lo mismo de la querda. Sí.
Gloria Asher, la querida amiga, nos dice gracias por este encuentro tan especial, íntimo, con significancia para todos nosotros. Los encuentros y las comidas, los recuerdos y las comidas de Sally acodran mi familia ismilí, me hacen vivir también aspectos de nuestra cultura que conocía solo de libros. Casamentero, ayudar. Más importante, el amor que partajamos para la lengua. Detalles sobre el libro de Sally en nuestra lengua. Visites, ah, no sé, es una demanda por Dali, bueno, detalles sobre el libro de Sally en nuestra lengua. Tanzali Es sesi una demanda. açabilir misin? Sesi aç, sesin kapalı mikrofon. Unmute. Están Sí. demandando del libro que hablates. Quieren demandar, ¿qué es el nombre? El nombre era aquel que lo hice, Era un libro de guía. un libro de guía que expliqué, ¿cómo se llama? Guía. El Cora. Cora es una iglesia que era, y después se transformó en en una mezquita, y es un lugar de visitar para los turismos. Este libro yo lo tomé de francés, lo volteé a español. Ya te dije que yo estudié en un colegio francés y estudié el francés. Así que uno que me vino, un señor, me vino en un barco de Grecia, me dijo, ¿me lo haces esto? Se lo hice. Ok. ¿Al español nuestro no, al español castellano? Absolutamente. Esto, sí, de que me pareció que había entendido mal. No, no. Claro, era al español castellano. Daisy Braverman que te dice, Sally, no hablates de borecas, rosca, pan de España. Bueno, Daisy, hay muchas comidas de nombrar. Tenemos también amigos que nos están mirando por YouTube y por Facebook. Aquí hay uno que no tiene su nombre, además se llama Israel Noticias y Culturas. Lo que dice, qué lindo escuchar ladino, nos escribe en castellano. Ítalo dice, Ítalo Felizardo, maravilla de encontro, mis mercedes a Sedad y a la Madame Sally. Gracias. Bully Hassan, muchas gracias por su lashon que nos recorda nuestra vida. Así, ¿no? Y Alegra que dice, y a mí me gustó mucho, Liliana, merci. Más mensajes de YouTube y de Facebook. Rosa Pereira dice, una maravilla, mi trullo, muchos souvenirs buenos. Y también de ahí, Israel, Noticias y Cultura. No sabemos quién es, por favor, alguien que me recuerde qué significa cara de persona. Bueno, usamos carar por una misura, por una cosa grande, ¿no? Este tamaño de persona, por decir una persona grande. Un poco explicado a lo rápido. Ah, dice Daisy, vende Atatürk, claro, nos escribe en turco, ¿no? El día de Atatürk, que es hoy. Sí. Dice Daisy Braverman, muy hermoso encuentro, merci mucho. Ya vamos a mandar los últimos mensajes. Adrián Toro Quintero de Colombia dice, hermoso encuentro de Al-Had. Cada persona tiene historia de vida por contar. Muchas gracias para todos y todas. Aslaha y Reushita. Bravo, merci mucho. ¿Qué más? Dice, está con nosotros Goyal Bala. Dice, merci mucho por todos estos hermosos encuentros, recuerdos de la vida de la Turquía que me acodra lo que mi familia me contaba. Shalom a todos. Merci. Rosa Pereira dice que está en Uruguay y maravillados. Bravo. Tante, dice. Ajuba Ashkenazi, saludes y abrazos de Nisim y de Ajuba de Israel, merci mucho. Dice Guy Albala, ¿qué son los Albala que se da de miembro? Nisim Albala se llamaba, que mi tante habló también. Es de
presidente de CAL de Cuscunjuc. Sí. Sí. Y bueno, Lo tenemos de decir porque hay personas que no están adentro del Zoom y no conocen la respuesta porque se escribió en el chat de dentro del Zoom. Y como están en línea en otras redes sociales, no ven el chat de aquí. Y a la fin, Alegra que nos dice, merci mucho por esta noche y yo me uno a ella y vos digo que estoy muy contenta de que estás aquí. Sedad, maravilloso Balabai. gracias. Sally, queremos verte mucho más y más. Seguro tienes mucho de contar. Tú que fuiste guía, seguro tienes anécdotas por miles de contar de estos tiempos de laboro. Que estés buenicos los dos, sanos y recios, y voy Ojalá. a escapar partallando lo que vamos a tener en la próxima semana con nuestro querido amigo Jay Kojenak. Vamos a tener judíos de la Armada Otomana y entre las guerras, el último periodo del Imperio Otomano, 1850-1923. Él será el Balabai por la Federación Sefardí de Palm Beach y su musafir será Metin de Levi. Las horas hay de tener cuidado. Ya estoy mirando que algunos entraron tarde hoy y también de que puede ser nos apercibieron que trocamos las horas. Y Buenos Aires, mejor dicho, Argentina no troca la hora, así que para vosotros es una hora antes para algunos. Vos recuerdo que tenemos del 19 al 21 de noviembre un coloquio de los Shadarim enteramente en judeo español. Me parece que es el primero que vamos a tener. Ama no será el último y vos convidamos a participar de él. Hay de escribirse. Los que están adentro del Zoom tienen atadillo para entrar a escribirse. Y los que no pueden entrar a shadarim.com y verán el modo de escribirse. Hay de escribirse en cada uno de los días que queréis participar, de que cada uno tiene un atadillo diferente. Y vamos a fiestar 24 de noviembre, el encuentro de Al-Had 200, todos convidados a celebrar con nosotros. Van a venir muchos a traernos consejos, música, nos mandaron filmicos y también vamos a hacer un yugo con todos vosotros que vaya a poder participar en vivo y no vamos a pedir de conocer alguna receta de cocina también. Así que una completa fiesta para el encuentro de Al-Had. Si querés ver los filmes de nuestros programas, todos estos que tenemos un gran canal de programas, podés ir a youtube.com/Sefarad. Si nos querés dar una ayuda, una colaboración, podés entrar en sefarad.com/encontros y nos espartimos suetando a todos, semana buena, todos sanos y recios que estés, paz para Israel y para todo el mundo. Una alegría grande estar aquí con vosotros y me hace muy, muy feliz, muy contente del programa que tuvimos el día de hoy. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Eva, saludos a que esté. Saludos a todos. Una semana. Adiós. Abrazos a todos, saludos. Bien. Merci mucho. Gracias. Merci. Nos vamos a cantar nos vamos a despartir con un canto que es por Josal. Semanada buena. Semana buena. Amén. Y paz por Israel. Amén. Sanos y Paz recios. para todo el mundo. Estés todos. Para todo el mundo. todas. Gracias a todos de Israel. Shalom, hermanas y hermanos. Que brilla en nuestro Corazón, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, y por ti yo viviré. Al vernos. Al vernos. Al vernos. Buenas Al ustedes. vernos. Semana buena. Amén. Amén, amén. Amén.